Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy le tengo el remedio y vamos a hablar de un tema que le pasa absolutamente a todo el mundo. Las emociones y los sentimientos. Para eso nos acompaña el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra. Nos acompaña regularmente y nos va a contar sobre esto. Doctor, ¿cómo me le va? Buenos días y además, bueno, buen inicio de fin de semana y buen inicio de mes. Muchas gracias, Aníbal, Lina, muy buenos días a los televidentes. Un gusto estar con ustedes. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? ¿Eso no es como lo mismo? Parecido. Parecido. Parecido porque las emociones... Empecemos como por definir qué tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos emociones, que es algo universal, es algo global, que es automático, que acompaña nuestro diario vivir, la cotidianidad, y los sentimientos ya termina una característica subjetiva. Entonces, por ejemplo, las emociones, uno podría decir ira, rabia, alegría, pero los sentimientos le ponemos el tono subjetivo, las características que tenemos como personas y cómo las vivimos. Por ejemplo, el amor, que es uno de esos sentimientos universales. Y además tendríamos que hablar de otros dos pisitos, que son las conductas, cómo las emociones y los sentimientos los volvemos actos motores. Es decir, cómo actuamos a partir de eso. Por ejemplo, a veces la ira nos lleva a hacer el gesto de golpear las cosas, o los sentimientos cómo terminan siendo... nos trae expresiones en la cara, pero las conductas ya es ese acto motor que acompaña este tipo de situaciones, y cuando las conductas se suman es lo que nosotros llamaríamos los trastornos en términos de los fenómenos emocionales. Es decir, juntamos una serie de manifestaciones y las vemos con una duración en el tiempo y que traen compromisos en nuestro funcionamiento en la vida ordinaria. Doctor Córdoba, por ejemplo, una infidelidad. Una hombre o la mujer o el hombre se dan cuenta de esta situación, ¿qué sentimientos podría experimentar y qué emociones podría experimentar? Generalmente lo que termina siendo, que es un hecho que lacera, que es un hecho que hace daño, termina siendo vivido de una expresión de acuerdo a las particularidades de cada cual. En la medida que lo viva, las emociones terminan generando un sentimiento de dolor, de ira, de rabia, de cualquier de los procesos, y los sentimientos terminarían ya acompañándose, poniéndose la carga subjetiva propia. Desde el desamor, por ejemplo, podría surgir allí, o la sensación de hostilidad hacia la persona, o cómo y de qué manera termina tiñendo esa emoción que sentiste en ese proceso. Y ya vendrían las manifestaciones en la conducta, es decir, cómo expreso yo esto, que muchas veces tú ves que hechos dolorosos o hechos violentos están asociados a ello. Entonces la reacción a veces no solo racional, porque las emociones y los pensamientos pasan por lo que nos hace distintos del primo mico, que es un poquito de corteza frontal. Entonces tú ves que muchas veces hay sucesos de violencia asociados a las respuestas que conocemos como infidelidad. Entonces, aún con conductas particulares, tú ves que quien tiene o está en un momento especial, pues puede generar hasta hechos luctuosos. Doctor, y por ejemplo, las emociones más comunes, ¿cuáles serían? Como por ejemplo, es que no sé si la felicidad es una emoción o un sentimiento. Y la ira sí creo yo más que es como una emoción. La ira, la alegría, son emociones, porque son automáticas, son irreflexivas, las estás sintiendo de manera, son universales. Y los sentimientos es la carga que tú le pones a esa emoción. Por ejemplo, si a un niño lo dejan y entonces él siente dolor porque no volvió a ver a sus padres, pero entonces el sentimiento podría ser de abandono, Lo has entendido, Lina, lo has entendido, y esperemos que lo hayan entendido los televidentes. Nosotros vamos a tener algo que lo traemos insertado, y cada cual le pone el color y las características de acuerdo, y esos son los sentimientos. En los niños, ¿qué es lo que sucede en la medida que van pasando los años? Que los pasamos por el filtro de la corteza, lo que algunas personas llaman
o llamaban, y llamaban de alguna manera muy particularmente la madurez. Es que yo pueda manejar mis emociones, manejar mis sentimientos con la razón. Entonces por eso algunos cuando hablan de gestión de las emociones y hablan de generar ejercicios personales para manejar eso. Quizás lo más común es quitarle el estímulo, hacer ejercicios de respiración, inspiración, muchas veces contar hasta 10 para intentar pasar esos por la corteza e intentar entenderlo de una manera adecuada y no esa respuesta irreflexiva. Doctor, una pregunta allí. Es que no sé cómo formularla para decirla, si me hago entender. Por lo general, las emociones, o las que más se notan, son como de ira y de descontento. Pues también la emoción de la risa y la felicidad. Alegría, también las explosiones de júbilo. Pero entonces, listo, alguien se enoja, como se dice popularmente, pues dicen berraco. Le da la rabia ese ratico. Se le pasa y luego le da un sentimiento que queda bravo todo el día. Y esto le genera un problema o un estrés. Sí, que sería como ya la digamos que ese es el camino. Ya, y si es al contrario, se ríe y queda como todo el día feliz, pues entonces ya después va terminando en algo que podría ser locura, porque la gente no puede estar brava todo el tiempo ni tampoco feliz todo el tiempo. Tiene ¿O hay cómo? Tiene mucho sentido, porque por eso decimos emociones, conducta y trastornos. Entonces la emoción sentimos, la alegría, algo, el júbilo, quedó campeón Santa Fe. Por decir. Sí. No, decimos, no por decir, sino decimos. Y entonces tenemos un sentimiento acompañándolo a eso. Ajá. Y si esto se vuelve una conducta, por ejemplo, la celebración, el consumo de alcohol, pero si esto se me queda celebrando desde que quedamos hasta hoy, pues sin lugar a duda constituye un trastorno. Entonces, por eso los seres humanos somos eso. Pero yo diría una cosa, Aníbal, y a todos los televidentes, que yo creo que lo que cambia a una sociedad es la capacidad de gestionar las emociones. Y quizás deberíamos tener procesos educativos, ahora que Lina lo planteaba, desde el aula escolar. Porque las emociones cuando se desbordan es como un río desbocado, que no respeta su cauce ni lo que se encuentra por el camino. Si nosotros aprendiéramos desde niños a gestionar estas situaciones, a tener la capacidad de reconocer la ira, la rabia, la alegría, todos estos sentimientos, que se vuelven sentimientos estas emociones, quizás aprenderíamos a vivir en convivencia. Yo creo que el futuro y casi una nación y un Estado, el capital de una nación es la salud mental. Y si nosotros, el primer escalón es aprender a gestionar nuestras emociones, pero lo primero que uno tiene que hacer para gestionar las emociones es reconocerlas. Date cuenta que lo más común es que te dicen, estás como bravo. No, ¿bravo yo? ¿Quién le dijo que yo estoy bravo? ¿Quién le dijo que yo estoy bravo? ¿Quién le dijo que yo estoy bravo? No sé. Entonces, si nosotros aprendiéramos a reconocer, es el punto de partida para gestionar las emociones. Pero que tuviéramos la capacidad de ser pedagógicos con nuestros niños. Que los niños aprendieran, porque los niños muchas veces se vuelven vergonzantes frente a eso. Y no nos damos cuenta. Y en nuestro trato diario, en nuestro trato de la vida ordinaria, tampoco somos capaces de generar esa sensación que tenemos, que es irreflexiva, que no es que nosotros la pensamos. Ya luego, esas emociones, cuando pasan por el filtro, es cuando se vuelven sentimientos o conductas. Doctor, usted hablaba de pronto de los tiempos o del orden de lo que pasaría si una persona experimenta una emoción, produce un sentimiento basado en esa emoción y después si no gestiona esa emoción, ese sentimiento puede durar mucho tiempo y terminar en otra cuestión de salud mental. En cuanto al duelo, por ejemplo, el abandono, un divorcio, este tipo de cosas que confrontan a las personas y las hacen pasar de la emoción al sentimiento rápidamente. ¿Cuánto tiempo puede durar? Porque la gente ya le ha puesto tiempo, ¿no? Dice, más o menos en un año se le pasa la tusa. Uno supera a un ser querido entre 2 y 5 años. ¿Cuándo ya es excesivo y hay que consultar porque de verdad ese sentimiento se enquistó? Yo creo que eso que tú planteas es muy importante y es muy importante para todos. Porque la reacción
frente a una situación de pérdida es un duelo. Es decir, quien haga parte de esta especie de la condición humana, de un duelo, hay una respuesta. Y esa respuesta trae sentimientos asociados. No solo la emoción, sino los sentimientos. Y muchas veces se configuran cuadros. Entonces, generalmente uno ve en los duelos de cualquier tipo, porque a veces pensamos en el duelo de la pérdida de un ser querido. Y ese duelo quizás es el más significativo, pero tú ves una gran amalgama de duelos. Tú lo ves en las pérdidas afectivas, por ejemplo, unos duelos que estamos viendo con mucha frecuencia por esa relación tan estrecha que se arma con las mascotas. Entonces, Sí. ahí hay unos duelos que muchas veces quien no tiene una relación tan particular con los gatos, con los perros, pues le parece mínimo, pero uno Se sabe vive muy cuando duro. se da, porque las mascotas se vuelven como humanoides, tienen frío, tienen calor, será que lo he visto cambiar, todas esas lecturas. Entonces los duelos generalmente traen una serie de fases que lo hemos hablado aquí Lina y Aníbal, que uno quisiera precipitar las cosas, como yo quiero que esto se me quite. Y eso pasa como quien siembra una semilla. El árbol se toma el tiempo que crecer y tiene unos estadios. Entonces lo primero quizás es como la negación, ahora que tú hablas de ese tipo de situaciones. Esto no sucedió, esto no fue así, esto no pudo haber pasado. Luego da como cierta rabia. Porque a mí, porque me tuvo que pasar a mí, yo qué he hecho, yo he sido una buena persona. Y quizás luego lo pasas por el filtro que yo te decía, que es la corteza. Y ese filtro empieza a encontrar razones, justificaciones. Los seres humanos no somos eternos, tenemos principio y final. Y quizás empieza a entender que la mejor manera de entender esos duelos, tanto en la relación afectiva como en la pérdida definitiva, es a recrear los momentos buenos y a vivir más en esa memoria los momentos buenos, gratos, saludables y no los oscuros y tristes. Y quizás luego ya viene lo que nosotros conocemos como elaboración. Eso ha sido una discusión grande. ¿Cuánto debe durar eso? Y hay algunos, hacen trabajos teóricos, entonces toman lo que nosotros llamamos la media en estadística. Entonces entrevistan 50 parejas o 50 pérdidas y entonces sacan un promedio y se debe durar esto. Pero en realidad no hay una medida definida. Lo importante, y en un programa como este, es que si esto no se resuelve, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Porque uno puede tener un duelo, pero puede tener una depresión. Y si tiene un duelo y tiene una depresión, hay que manejar la depresión, porque es quizás la ruta adecuada para salir del duelo. Doctor, y hablando también usted nos hablaba un poquito de un resumen rápido de lo del duelo y cómo gestionar esta emoción, porque se vuelve una emoción, un sentimiento. Pero, por ejemplo, en los más chiquitos, ¿cómo hace uno para controlar esas emociones? Digamos, no sé, o jovencitos de 14, 15 años que están bravos o que están muy felices, ¿cómo lo gestiona uno con un ejemplo práctico? Porque ya se nos va terminando. Pero me va a tomar los dos ejemplos. Ajá. Quizás lo primero son los niños. Pero los niños nosotros no podemos hacer un debate como si estuviéramos en un parlamento. Los niños tienen otras vías de acceso y generalmente es el juego. Generalmente es el dibujo, son vías donde fluye con mayor facilidad este tipo de procesos. Entonces, esos sentimientos, a partir de la expresión de esa autopista que se vuelve, por ejemplo, el juego, el dibujo, puedo yo hacerle señalamientos y mostrarle que reconozca lo que está sintiendo. Porque uno ve que los niños difícilmente aceptan esto y entonces a través de ello es una vía. Y quizás en el adolescente, que es el que tú me señalas, en el adolescente todo es perfecto. El adolescente no tiene final. Entonces quizás todo va a salir bien, somos eternos, añorada y lejana juventud, pero todo nos parece facilito. Entonces parte de los procesos seguramente es mostrarle las señales. Pero ¿qué sucede? Que a veces cometemos el error de quererles mostrar las cosas como las vemos nosotros. Como las vemos nosotros. Y si los mostramos como las vemos nosotros, es la solución de nosotros, con las perspectivas de nosotros, con los aprendizajes de nosotros. Y quizás hay que caer en el espacio que debe generar
sobre las experiencias de él. Porque lo que empieza a traer esto es experiencias, y eso es lo que hace la vida. Esas experiencias, esas herramientas que yo voy adquiriendo. Entonces en el adolescente no caigamos en la discusión del juego del ping-pong. Pero es que yo te dije, pero es que debe ser así, pero es que si tú no haces, ¿qué es lo único que genera? Otra respuesta de pared, de choque, todo lo que tira rebota, todo lo que tira rebota. Y allí lo que deberíamos generar es invitar a que obtenga sus propias conclusiones, que a partir de sus propias reflexiones obtenga sus propias conclusiones, y esto muy seguramente son los peldaños que van a hacer la vida. Por eso cuando llegamos a estas canas, algunos dicen que a estas canas lo que tienen es un poco de sabiduría. No, lo que tenemos un poco de experiencias acumuladas, que son experiencias muchas veces emocionales y correctivas en muchas de las ocasiones, porque salirnos de la carretera en el curso de la vida nos ha pasado, y lo que necesitamos, ojalá no tener que venir nosotros, sino el cercano que nos ayude a tomar la ruta. Doctor Córdoba, finalmente entreguemos recomendaciones, especialmente en este mundo plagado de dopamina a través de las redes sociales que nos venden un mundo perfecto, idílico, maravilloso, donde todos tenemos que estar sonriendo 24/7 y de pronto las personas empiezan a invalidar esas emociones que no se ven tan negativas y tan chéveres como para, por ejemplo, este mundo de las redes sociales, para que podamos validar esas emociones y esos sentimientos. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tener claro que tenemos emociones, como lo hemos definido, son universales, y si aprendiéramos a reconocer y a reconocer esos estados, quizás podemos evitarnos muchas situaciones difíciles en el día a día. Que estas emociones y estos que se vuelven sentimientos y que se vuelven conductas, si tenemos la capacidad de gestionarlas. ¿Y cómo las gestionamos? Muchas veces con elementos comunes. Cada cual encuentra el mejor atajo, la respiración, si son, por ejemplo, situaciones negativas, o el ejercicio de contar hasta 10. Pero también identificar si hay un factor estresor, si hay algo que es lo que me está generando este tipo de situaciones. Y no olvidarnos que el equilibrio emocional también se rompe. El equilibrio emocional también se rompe, y así como vamos a revisarnos un hueso, un músculo, un tendón, a veces toca revisarnos nuestras emociones y nuestros sentimientos, y lo mejor es con un tercero neutral. Porque si yo me miro al espejo, me miro lo que yo me quiero ver. Si busco personas que sean cercanas, a veces me dicen lo que yo quiero oír porque me conocen, o me dicen lo que ellos quieren decir. Entonces a veces un tercero neutral termina siendo el espejo más fidedigno de esos procesos. Por eso el tema de que el psicólogo o el psiquiatra no puede ser como un amigo familiar. Tiene que ser un tercero que no lo conozca. Claro. ¿Usted que ha querido ser amigo del doctor Córdoba tanto tiempo? Somos amigos, pero pues él no me trata. Somos amigos, pero sí. Exactamente. Oiga, doctor, muchísimas gracias. Los trato socialmente, claro, efectivamente. Sí. Doctor Rodrigo Córdoba, muchísimas gracias. Aníbal, un gusto y muchas gracias, Lina, y a todos. Un buen agosto. Sí, señor, muchas gracias.